Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, feliz porque al fin recuperé mi voz y soy capaz de hablar sin que me dé un ataque de tos asqueroso. Parece que anda la peste negra por estos lados del mundo, porque todo el mundo con el que he hablado, en otros países, acá, todos enfermos. Y no sé, el invierno, los virus, no tengo idea. Y te juro, no podía hablar sin toser, fue asqueroso. Sí, eso nos llevó una ausencia de un par de semanitas por 2 semanas. la salud de Bárbara, que Y ahora aparte no, no... ¿Mm? no se iba. Yo siento que los resfriados normalmente duran como una semana, como una cuestión, sobre todo cuando no son como fiebre, como gripe, ¿cachai? Porque no era una gripe, no era como que estaba fiebrada y me iba a morir. Era tos y dolor de cuerpo. Y no se iba, no se iba. Como tomé de estas como pastillas que chupeteas y como que te duermen la garganta. No, no funcionaba. Tomé Tapsin. Llegó un momento en el que me empecé a preocupar y dije, ¿cuánto Tapsin es mucho Tapsin? Porque yo ya estaba tomando una cantidad estúpida de Tapsin. Era como uno en la mañana, uno al mediodía, Tapsin noche, andaba con mi termo con Tapsin, porque yo confío en el Tapsin. Acá también venden cosas parecidas, pero el Tapsin es el Tapsin. Sachet. Sache. Entonces fue un poco terrible, ¿qué quieres que te diga? Sí, así que, y además van cosas relacionadas directamente con la voz. Entonces, digamos, tener una Claro, hora acá hablando y te no, iba y a terminar más siendo peor. encima, yo que soy una cotorra insoportable lo estaba pasando pésimo, porque no podía hablar, y de aparte a mí me carga como si estoy en una clase, no me gusta hacer ruido, ¿cachai? O sea, de hecho yo entro a clases y le saco el sonido al computador, y antes de entrar a la sala me saco los audífonos y le bajo el volumen al celular, así al mínimo, por si se me abre un reel, ponte tú, así, porque me carga hacer ruido, me da vergüenza. Y me pasó un día que estaba en una clase con, onda, llevaron un invitado y me daban unas ganas de toser y yo estaba así, como tomando aire y así como, no, 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 hoy. Y era de esa tos que te dobla, como que te echáis para adelante, así como, entonces, no, terrible, no, no podía hablar. También fui al teatro y también en el teatro estaba así, Sí, po. porque terrible. Y yo tengo esta cuestión de que yo voy después a básicamente a acosar a los actores afuera del teatro. Y la conversación era yo tosiendo, ¿cachai? Y obviamente son actores, pues no van a querer que les pegues nada. Entonces yo me alejaba, así como, ¡ah! Fue un poco terrible, la verdad. Fue un poco terrible, pero ya estamos bien, muy, muy bacán. Y además hubo unos días con sol, lo que a pesar de que yo no soy la mayor fan del sol, es necesario también. Y esta ciudad es muy bonita cuando hay sol, pero ya volvió a caer agua al cielo. De hecho, hoy día está lloviendo. Y como contaba antes de empezar a grabar, eh, en este país, en Reino Unido, no ha pasado ningún día del 2026 sin llover. Y eso igual está hardcore. Llevamos 45 días de 2026 y 45 días lloviendo es harta agua. Es harta, harta Ahora, agua. no es como que llueva todo el día en el mismo lugar. De hecho, acá ha habido días con sol, días que no llueve, pero claro, en total, en la nación, ha llovido todos los días del 2026. En todo el reino. En todo el reino, Eso. The efectivamente. winter is coming. Sería bueno investigar si en partes de la Commonwealth también están en esa situación. Dudo que Australia y Nueva Zelanda, pero Canadá, quién sabe. Sí, que tiene sus días contados como parte de la Commonwealth porque quiere invadir Donald Trump. Eh, Mira, no me sorprendería que mañana a Donald Trump se le ocurra que también quiere invadir absolutamente. el Reino Unido, porque él tiene raíces escocesas, de hecho. Su mamá, creo, viene como de... Porque siempre está esta talla de que él también es hijo de migrante. Así que no me sorprendería que un día diga como... Yo también soy de acá.
Claro, voy a ir a agarrar Escocia ahora. Como, oye, la Casa Blanca compartió unos memes de ay, se me fue cómo se llama en español, soy esa insoportable, perdón, Greenland. Eh, Groenlandia. es, eso mismo. Compartieron unos memes desde la página oficial de la Casa Blanca, que era como de estos memes de San Valentín, pues, que son como Eh, tarjetitas. Voy a ver si lo encuentro para leértelo. White House, acá está. Bueno, subieron unos que son como unos corazones que dicen Daddy's Home, ya, y eso sabemos de quién están hablando. Ya, subieron uno que es la foto de Maduro, esa que está como con los ojos tapados y todo, ya. que dice, capturaste mi corazón. Los hueones. Y acá hay uno. Es tiempo de definir nuestra situationship. Y Groenlandia en un corazón. Pero, Hay otro que dice de mi ex, o sea, para mi ex, de inserta tu nombre y es un gorro mexicano. La Casa Blanca. ¿Te imaginas ahí la moneda, onda, Gabriel Boric subiera cosas así? Como, eh, perdón, yo creo que Chile es un país más serio que Estados Unidos en este momento. De hecho, hace mucho tiempo. es Pero, que, ¿qué onda? Como, no sé, la política gringa no me deja de sorprender. Yo siempre digo que, creo que lo he dicho al aire también, que la cuenta de TikTok de los demócratas me gusta mucho porque suben como edits con canciones y todo, como, y bacán, como chistoso, hasta que te acordáis que son un partido político que tuvo presidentes importantes, como que tiene gobernadores importantes, alcaldes importantes. O sea, estamos hablando de una cuenta oficial que hizo edits de Soran Mamdani con canciones de eh, esta cuestión, K-Pop Demon Hunters. ¿Te imaginas? es que, No sé, el Partido Comunista. es que, por ejemplo, como que a mí me gusta mucho, pero es extraño, lo debo admitir, que por ejemplo ahora está como está el espectro de la cuenta, sobre todo de, tanto del gobierno de Chile como de la Secretaría General de Gobierno, que es como te explico la reforma de pensiones con gatitos. Claro, no sé, siento que es como distinto, porque además como que son cosas como explicando, ¿cachai? Ah, ya, sí, puede Como, ser. como que igual tienen Eso su es como si motivo, subieran como cosas de Camila Vallejos con música de Taylor Swift sin ningún tipo de sentido. sin ningún Ya, contexto, ya. Ah, sin ya, ningún te contexto, cacho, te cacho, te cacho. ¿cachai? Porque, por ejemplo, el presidente cuando viaja sube videos como compilado de presidente bajándose del avión, Eso, presidente saludando con la dando gente, y reuniones. le pone música, ¿cachai? De hecho, yo colecciono esas historias que tenían música de Taylor Swift, porque no les ponía las canciones como súper conocidas singles, ¿cachai? Ponía canciones que yo decía como, La tercera canción del álbum, que es como siempre la que claro, cuando empieza a perder la atención. como los deep cuts, ¿cachai? Entonces ya, eso es una cosa. O por ejemplo, estas cuestiones que suben como qué animal de como fauna chilena eres según tu signo. Que igual ponen como datos del animal, ¿cachai? Y están concientizando como de nuestra fauna, como bacán. O cerca del 18 que hacen como esto de qué comida eres según, ¿cachai? Sí. Como que siento que hay como una razón Eso, detrás es un de lo que trabajo están haciendo. comunicacional de ser entretenido, pero Claro, transmitiendo cierta información, lo mismo que los gatitos, así y como... le ponen como, le ponen cariño, como que tú te das cuenta de que hay un equipo que está sentado diciendo como, ya, ¿qué animal puede ser Gemini? ¿Cachai? Y como que es como esto mismo de que las cosas tengan mascota, como que existe una razón. el O como corpóreo. los edits que hacían para los panamericanos, como que igual estaba ahí mostrando lo que se está haciendo. Y ahí, por ejemplo, durante la campaña de Zoran Mamdani, del gobernador de California, creo que era el otro importante,
como que ya, como que lo entendía un poquito más, ¿cachai? Porque tú hicieron uno que en Halloween, que era con Telephone de Lady Gaga, y estaba Sora Mondani al lado de alguien que estaba disfrazado de como cabina telefónica, y como que bailan, y como la elección era como un día después o 2 días después, entonces decía como cuando es Halloween, cuando tienes la fiesta de Halloween ahora y la elección mañana, por decirte algo. Entonces, como que ya, por último, igual, así como... Es que, bueno, en ¿Ahí? campaña también funciona, como... Claro, pero cuando es una weá como... ¿Ya? Como que no sé, es como... Y además, sobre todo, cuando no son personajes ultra conocidos o cuando, peor, cuando son edits como tirándole mierda a el gobierno. Ah, ya, por ¿Cachai? ejemplo. Como, por ejemplo, yo me acuerdo, incluso en campaña, de repente algunos candidatos en Chile también lo hicieron y yo siento que me daba mucho cringe. Como, siento que ni siquiera, porque además ni siquiera lo hacían como con cariño. Me acuerdo de este TikTok de Evelyn Matei con su equipo y como que estaban todos con pelucas de Evelyn Matei y usaron este como meme de los De los Minions. Minions. Cringe, por. Y no te decía nada, y no hacía nada al respecto, no estaba llamando a votar, no estaba haciendo nada. Entonces, y estas publicaciones, como, dime qué hace. ¿Qué hace que la Casa Blanca, porque es la Casa Blanca, no es la cuenta de los republicanos como partido, no es la cuenta de político random, onda congresista no sé, no se me ocurre qué lugar, irrelevante, en un estado chico, Texas. estado chico, dije. No, pero... No, ¿cachai? Es la eh, cuenta de la Casa Blanca que sube, yo entiendo, como esta cuestión de subir como el meme de la tarjetita, pero los memes, weón, el del gorro mexicano, el de Groenlandia, como... es que yo creo que también hay un tema que es clave, que es la incertidumbre también. Como cuando se habla de este tema de la invasión de Groenlandia, del anexo de Canadá, o el conflicto con la frontera con México, son temas como a nivel geopolítico que generan una tensión mundial. Por ejemplo, ya por último, ¿no? Hables de los progresos de tu gobierno. ¿Cachai? Así como Claro, te voy a es que, luchar como la reforma de pensiones, por ejemplo, que algo que dijera este gobierno. o por ejemplo, Pero cuando al principio del gobierno eh, hacían esto que era conoce a tu ministro. algo así. Y claro, habían, habían preguntas que eran como, ya, onda, serie favorita, ¿cachai? Pero habían otras que eran como tu medida favorita, o como lo que esperas sacar adelante, ¿cachai? Como cosas así. Entonces así hay esta mezcla de el ministro humano y el ministro, ¿cachai? Onda, yo siempre me voy a acordar del ministro Carlos Montes diciendo que su serie favorita es Outlander. Increíble, increíble me parece. Entonces, como que esas cosas, o por ejemplo, esto mismo que está haciendo ahora la ministra vocera, de hacer como estos videos diciendo los avances, que uno puede decir como, ¿es necesario? ¿Sabes qué? Sí, sí es necesario, porque efectivamente hay gente que no sabe, onda, y es cosa de escuchar de repente ciertas cosas que a mí me carga esta frase porque es muy usada por un sector político con el que no comulgo, que es esta clásica frase de dato mata relato y una frase en inglés que es facts don't care about your feelings, que es a los hechos no les importan tus sentimientos. Pero la verdad es que con lo que yo he estado viendo, y aquí vamos entrando en que se está terminando el gobierno, ya queda menos de un mes para que el gobierno del presidente Boric deje la oficina, eh, que tú escuchas ciertas cosas que son mentiras y, y que efectivamente son cosas que importan bastante, como al momento de informar. Onda, no es una cuestión como, no sé, el presidente llegó tarde, o el presidente llegaba tarde a la moneda, o el presidente dicen que salía sin tanta seguridad y es mentira. ¿Cachai? Como, esa es una cosa, como que son
perdón que lo diga así, pura wea. Como, ¿importa realmente? O sea, al final solo te estáis abriendo un flanco, porque ahora yo voy a estar fija a qué hora empieza el comité político, a qué hora llega el presidente cuando tiene que ir a ciertas cosas, a qué hora va a empezar el cambio de mando, porque una crítica fue también que se demoró el cambio de mando. Yo voy a fijarme en todas esas weas porque se abrieron ese flanco, se lo abrieron ellos, ¿cachai? Pero otra cosa es decir, por ejemplo, que la siguiente administración va a recibir una economía en peor estado que la que recibió este gobierno. Porque eso afecta a la ciudadanía. Afecta. No solo afecta a un nivel como de si es verdad o no, de cómo está el bolsillo de los chilenos, que eso es una cosa, sino que afecta también a un nivel moral. Porque cuando existe esta sensación de desesperanza, por así decirlo, afecta a la ciudadanía. Y cuando eso es mentira, porque es mentira, dato mata relato, importa. Y si nadie más está diciéndolo, yo tampoco soy fan de cuando hubo un momento en el que como que el gobierno estaba haciendo ellos mismos el fact-checking, como, no, eso a mí no me gusta, no lo voy a bancar, no importa quién lo haga. Pero ahora, como esto mismo de estar haciendo casi que una mini cuenta pública, igual lo encuentro útil porque efectivamente la última cuenta pública del gobierno es mucho antes de irse. O sea, el 1 de junio y el gobierno se va el 11 de marzo. Entre el 1 de junio y el 11 de marzo pasan cosas. Y, por ejemplo, es cosa de ver durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entre su última cuenta pública, que es cuando anuncia lo del matrimonio igualitario, eso sale entre su última cuenta pública y que dejara la oficina. Entonces, esas cosas igual son importantes. Y sobre todo cuando tenéis a un gobierno entrante que, perdóname, más que hablar de las cosas que van a hacer, están hablando de las cosas que hizo este gobierno. Que también lo encuentro, no sé, y no digo que este gobierno no lo haya hecho también en su momento, porque algunos de los ministros lo hicieron, los partidos lo hicieron, pero no sé, no me gusta. Como que siento que igual, sobre todo si me estáis diciendo que el país se está cayendo a pedazos, prefiero que me digáis cómo lo vaya a solucionar. Es que igual la política de hoy, en cosas de Chile y de todo el mundo, un poco de lo que hablábamos antes de Estados Unidos, funciona con el mirar el de al frente. Sí, Como en la discusión, en la afrenta, los zurdos de mierda y como por ejemplo el discurso mileísta que termina ganando y esta constante percepción y que lo hacen todos los analistas y todo y que termina un poco mermando de que cualquier cosa es contra del gobierno, que el plebiscito contra el gobierno, que esta es una idea de enfrentar al gobierno y que el gobierno actual y la clase política actual y bla, 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 bla. Entonces como que esa misma idea es la que se va impregnando y este gobierno cuando intentaba un poco entrar en esa pelea tenía sus propias disputas internas de decir preocupemos lo que estemos haciendo nosotros, para que mirar el de al frente y cosas por el estilo. Que algo que el gobierno en general no supo posicionar nunca. Y hay un poco lo de las comunicaciones en general, que es, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es el gobierno con mayor cantidad de leyes relacionadas con un mismo tema, que en el caso de la seguridad, en 4 años, que sí es una labor conjunta y un trabajo conjunto, pero en un país hiperpresidencialista como es el nuestro, siempre esos van a ser estructuras y legados del presidente. Como se nos va a olvidar de repente que el Congreso fue el que la discute, lo vota y lo termina promulgando, o lleva el proceso para promulgarlo, porque el que la firma y el que saca la foto del presidente, y ahí un poco lo vamos a conversar más adelante con esa locura universal. Entonces siempre va a pasar, lo vamos a conversar más adelante. ay, que me tiene enojada esa situación. Yo creo que yo he pasado harta rabia en estos 4 años y creo que todos, independiente de el sector político, hemos pasado rabias, porque hay cosas que no salieron, porque hay cosas que sí, o sea, completamente. Pero lo de la sala con universal es una cuestión que ese nivel de pequeñez me da una rabia, porque además es un sector, perdón por meterlo antes, pero lo mencionaste y si no se me olvida, como lo que quiero decir. Es un sector que se llena la boca con los niños.
Eh, y para ser un sector que le encanta decir que el presidente usa a su guagua, ellos se han llenado la boca por años, siendo gobierno y no siendo gobierno, hablando de Chile Vamos, por ejemplo, que los niños, que ellos son los únicos que se preocupan de los niños, que de hecho que la gratuidad, por ejemplo, en la universidad, una de las razones por las que estaban en contra es que es mejor preocuparse de que los niños puedan acceder a la educación antes que los universitarios. Que aquí, que ya, que los niños, que las madres que están preocupados de que no nacen guagua, que, perdón, pero facilitan cero que eso pase. O sea, ¿han visto lo que es tener una guagua en Chile? Entonces, y que después hagan esta weá, porque es pequeñez, sorry, es pequeñez. ¿Y cuál es la razón? O sea, y la ley en sí tampoco es perfecta, tampoco es tan bacán. De hecho, pasó por estas modificaciones, incluso el gobierno no siempre se bancó este proyecto en particular. Pero resulta que al final se hacen las concesiones, se hace todo para que esta cuestión salga. Era una prioridad. Y resulta que ahí la dejan y filo, después del 11 de marzo. O sea, una no quiere pensar mal, pero Es- ¿qué, qué dejan? ¿Qué dejan? sí, y un poco volviendo al tema anterior y mezclándolo con este, que es también cómo tú ves y manejas tus últimos meses y cómo manejas tu legado. Uh -huh. Porque un poco, como señalaba antes, que muchas veces la firma que queda es la firma del presidente. Siempre Uh va, -huh. como decir, fue la izquierda un poco la que impulsa el matrimonio igualitario, pero querámoslo, ¿no? El que firma, la que firma lo que firma Sebastián Piñera. Como... De hecho, también pasó con este gobierno el tema de los trenes. Cuando ellos celebraban los trenes, siempre salía alguien de Chile Vamos o votante de Chile Vamos o incluso periodistas diciendo, ah, pero esto lo empezó el gobierno de Sebastián Piñera. Que es justo, es válido resaltar esa clase de cosas, pero por ejemplo, esta cuestión a mí me dio tanta rabia. Es, Como, es que pasa que aquí donde va el... Como, como lo vemos también para adelante, que es el aportillar un poco para ganarse el punto tú. Entonces, como ahora la política, y como lo mencionábamos antes, va de izquierda versus derecha, o es este lado versus el otro. Más que un poco lo que está impulsando ahora el gobierno, que yo creo que es lo que corresponde, son políticas que al momento de implementarlas, a la ciudadanía no le importa quién chucha la firma. No le importa. No importa es que quiere una solución. Si lo hace un gobierno u otro, ahora como lo estamos viendo, a la ciudadanía menos le va a importar, porque la ciudadanía está alejada de la política, está alejada del político, no quiere que esto se termine manchando, sino que lo va a ver reflejado en que cuando vaya a la municipalidad o vaya a postular al jardín infantil o se informe que efectivamente va a poder tener más facilidades para poder obtener una sala cuna, obtener una educación preescolar y así hacia adelante, ahí lo va a valorar. Si el programa Elige Vivir Sano o el programa Chile Mujer le trae beneficio, no se va a acordar ni que lo hizo ni Piñera ni que lo hizo Bachelet. No le va a importar. Entonces, como en ese sentido, son puntos que es para la gente que participa, que se informa, que sabe en política, cómo entender y manejar estos legados. Pero al mismo tiempo, si lo vemos en los medios de comunicación, de que el presidente está diciendo que la UDI aquí y que la UDI dice que el proyecto es malo, pero no sabemos por qué el proyecto es malo, es donde se empieza a generar problemas. Tanto para un lado, que empieza a decir esto es culpa del Congreso que no me está aprobando el proyecto, y el otro a decir que el proyecto es malo porque el gobierno es malo. Entonces entramos en un círculo vicioso y que ha sido una constante en este gobierno y porque así está funcionando la política hoy en día, somos todos unos picados, posiblemente vaya a funcionar así el siguiente. sí, la verdad es que en la política de ellos versus nosotros es lo peor, lo peor. Y se está dando en todas partes, la verdad. Está esta idea de nosotros somos buenos, ellos son malos, en vez de tenemos visiones distintas de cómo lograr al final lo mismo, que es
como lo que yo pienso que es lo mejor, ¿cachai? Como es algo que igual yo se lo he escuchado a ciertos políticos del todo el espectro que están de acuerdo con que esa es la forma de hacer política. El problema es que eso te lo cuentan en privado y en público igual contribuyen a esto. Porque también, no nos hagamos los hueones, por más que aquí no somos gente que odia este gobierno, o por lo menos yo, no sé, eh, tampoco vamos a decir que fueron una oposición súper sana que no hizo pequeñeces, o sea, no, sí lo fueron. Hubieron unas acusaciones constitucionales que tú decías como, oye, esta weá en verdad es absurda. Hubieron también momentos donde también decían, no, esta ley es mala, y tú les preguntabas, ¿por qué es mala? Es mala, ¿cachai? que eso es lo otro. ¿Dónde quedó la argumentación? Tú decís como, esta gente le paga una cantidad no menor de asesores y no les pagan mal. Si usted no sabe cuánto gana un asesor, meta esa transparencia. Si se quiere enojar, yo a veces hago eso por puro para enojarme. Y resulta que como tus asesores no te van a poder ayudar a armar un buen argumento de por qué las weas son malas. O sea, porque a mí me ha pasado que veo de repente noticias de alguien diciendo que algo es malo. Y, ¿Y por qué? Y se dan unas vueltas. Y tú decís, no dijo nada. No dijo nada. De hecho, el mismo presidente electo es experto en no decir nada. Como un día siéntase a escuchar una conferencia de prensa, un debate, incluso vea los debates anteriores. Experto en no decir nada. Y sí, el presidente también hace eso a veces, como no nos hagamos los hueones, también caen en eso. El gobierno ha caído en eso de no decir nada. Y a veces han caído en algo peor que decir mucho. Que te decís como, no era necesario. Entonces, no sé, yo creo que este nivel de política de ellos versus nosotros ha hecho mucho daño y además ha revivido una cuestión que en verdad nunca se ha muerto, pero siento que hubo un momento en el que resonó menos, que es mañana me tengo que levantar a trabajar igual. Y filo. Y filo, y voy a ver en TikTok que este es el gobierno que bueno, tiene los peores índices económicos. Eso es mentira. No voy a revisar si es verdad o es mentira, porque la verdad el costo de la vida está tan alto que tiene sentido. Y me quedo con eso. Y adiós. Es Y lo que repito. eso, el concepto vivencial es muy importante en política en general. Y, por ejemplo, porque pienso de que si uno dice, por ejemplo, se sienta a conversar, a ver y decir como por qué este proyecto de ley es malo, o por qué este gobierno es malo, como ya llevándola al macro, por qué este gobierno es malo. Y entonces cuando uno empieza como a escuchar el análisis, a ver el análisis, es el que está metido. Pero el ciudadano de pie, estamos con la era de la inmediatez, con la era del titular rápido. Entonces como incluso ya el mismo periodista, y yo soy muy crítico de esto, que nosotros colocamos el titular, este proyecto no se va a aprobar porque es malo. Que te da el motivo, sí, pero siento de que ya como titular, te coloca en una posición para no seguir leyendo. O decir como las falencias de, por ejemplo, y muchas veces dice, por ejemplo, la falencia de este proyecto es el financiamiento de este. Ya, ahí te entrega un poco más, es decir, que estamos gastando mucho, que es verdad, que uno de los grandes, va a ser la gran discusión, sobre todo la llegada del gobierno, que el déficit fiscal, sí, creo que es el concepto, claro, a ver si para no cagarla. Ahí está, la herencia fiscal, el déficit estructural, ese es. El déficit estructural está siendo más alto de lo normal, que significa que se está gastando mucho más de lo que ingresa, entonces eso puede generar un cierto problema en relación al gasto del Estado. Y, Uh-huh. y eso, hay que solucionarlo. ¿Son con 5.000 millones en 18 meses? No.
pero sí hay que hacer una reestructuración y un poco lo hemos conversado que es necesario, que el Estado está creciendo mucho y estamos duplicando programas. Entonces va a ser discusión, va a ser problema, pero aquí donde va esta idea de decir, oye, ¿sabéis qué? Esto es un problema, ¿por qué? Porque estamos duplicando programas, estamos duplicando esfuerzos, cosas que es por la eficiencia del Estado. Y aquí yo te entrego un argumento de decir, esto es un problema. Y esto es un problema de una visión súper de derecha, como que el Estado tiene que hacerse cada vez más pequeño, pero también va con la eficiencia del Estado. Que es algo más relacionado con la derecha, más que la izquierda, que es un poco también lo que creo, que es que el Estado tiene que ser mucho más fuerte y de entregar mucho apoyo. Pero uno empieza a argumentar y uno empieza a decir estas cosas, pero el mismo titular de decir que el Estado tiene este déficit estructural, pero ¿qué significa el déficit estructural? Tú no me lo explicás hasta el tercer, cuarto párrafo, por ejemplo. Sí. O el TikTok me lo empieza a decir un político, no me lo explica un periodista. Estamos siendo que estamos explicando cada vez menos a la ciudadanía para entender estos procesos que nunca nos han explicado. También otra crítica que yo siempre hago es que los titulares a veces ponen cuñas, pero no en ningún momento se cuestiona esa cuña. Sí, pues, Entonces por te supuesto. ponen en portada el mayor, el medio que más comete este pecado es las últimas noticias. Sí, Te pues. ponen en portada una cuña que es así, onda, ya el peor gobierno de la historia. Y la ponen entre comillas, pero en ningún momento, o sea, no se hace nada al respecto. Y cuando tú les dices o lo tuiteas o cualquier cosa, siempre llega alguien a decirte, pero si lo dijo tal. Y es como, Sí. esa no es una excusa, porque hay una imagen que yo he compartido muchas veces que la encuentro simplista, pero igual es verdad, que es como, tu pega como periodista no es decir, como repetir que está lloviendo, es ir a ver si está lloviendo e informar que está lloviendo. Entonces, si tú ya, este político tuiteó o dijo en el Congreso, así como el déficit, no sé, ya, y lo pones en titular, aunque sea con comillas, si tú no te das la lata de poner tus cifras y no lo que dijo el político, o sea, es flojo y irresponsable. Como si tú me venías a decir, no, es que lo dijo el político. Flojo e irresponsable. Sorry. Como, y a todos nos ha tocado, todos los que hemos pasado por medio nos ha tocado, ponte tú, hacer nota de una entrevista y donde un político, un experto dice algo. Yo creo que el no poner los datos o no poner la fuente así como, no sé, el político dijo que esto fue de acuerdo al INE, no poner el link a lo que dijo el INE es irresponsable. Sorry, o sea, es súper irresponsable. Ponerlo en el último párrafo también es súper irresponsable. Entonces, encuentro que el medio tradicional se está excusando mucho en el, no, pero si no lo dije yo, lo dijo tal. Y yo reporté que esto lo dijo tal. ¿Cachai? Y eso es de flojo. Al final, los únicos medios que no están haciendo eso son los medios dedicados al fact-checking, que no son medios grandes. O sea, Malaspina no es un medio enorme, ¿cachai? Y ellos hacen estos fact-checking que igual son como rápidos, te dicen las cosas rápidas en TikTok y te mandan a leer sus notas, pero igual te dicen la parte importante en el TikTok. Como, no es como que te digan así como de, ¿quieres saber como si esto es verdad? Revísalo en nuestra página. No, te ponen las cosas y además te dicen como, bueno, para más información revisa la página. O Fast Check, por ejemplo, si tú te metes a sus notas, al principio de la nota, o por lo menos esto lo hacían antes, hace rato no los leo, era como, bueno, si no tienes tiempo para leer, tal, tal y tal. Como, como esta es la información rápida. Como, esta weá es verdadera, dijo esto, chao. ¿Cachai? Y después para abajo el asunto. Pero es una paja que los medios tradicionales, que perdón, pero tienen la gente, tienen las lucas, tienen los requisitos, como, tienen los contactos. O sea, un medio grande tiene más contactos que el medio chico, los podcasts, o sea, incluso este podcast, el que nosotros hemos mencionado antes, el Tecito Cívico, saludo a Pastondro, como
son, como al final hacen su research, su investigación y todo, pero obviamente no tienen el alcance que tiene la tercera, o una radio grande, o un noticiero, ¿cachai? Y los noticieros no están haciendo la pega en ese sentido. Y son vistos. Esta idea de no, si la gente ya no ve tele, es mentira. Mi gente, es mentira, es súper mentira. No es que la gente ya no escuche la radio, es mentira. Eso no es verdad. Como... Y quizás no como antes, pero también de formas diferentes, porque por ejemplo, cuando uno sigue en Instagram o ve los números de efectivamente cuáles son los medios que tienen más seguidores, sigue siendo los de los canales de televisión, lo de la radio, lo de la prensa escrita tradicional, y después empezar a bajar con medios digitales que llegan a hacer la pelea, que igual tienen su lucha, su forma, ya ves el mostrador de Clinic, turno si uno quiere como colocar algo más independiente, pero Y también, entran en una pelea con el tradicionalismo que sigue estando en las redes sociales de forma diferente, pero y, siguen ade- estando mejor posicionados. y además el tradicionalismo también, por ejemplo, las notas de los noticieros suelen después hacerlas verticales y subirlas a Reels, por ejemplo. Las entrevistas también las suben así. Eh, no sé, la tercera he visto por lo menos culto, han estado haciendo como reels de películas, de cine, de música, y también lo hacen del contenido serio. El medio tradicional también está haciendo podcast, porque la gente está escuchando podcast. Pero esta idea de la gente ya no ve tele, eso es mentira. Quizás la gente joven ya no ve tele. Eso puede ser más verdad. O sea, yo, por ejemplo, a la edad que tienen mis primas más chicas, veía noticias. Como yo me acuerdo de haber estado tomando once, viendo la teleserie y después empezaban las noticias y yo cuando mi mamá me dejaba quedarme 10 minutos más, que no era muchas veces porque mi mamá me mandaba a acostarme como a las 8 de la noche, yo veía las noticias a los 13 años, ¿cachai? Mis primas, no, mis primas ven TikTok. Como, esa es su forma de consumir contenido. Pero mi tita, mi abuela, ve noticiero. Mi mamá escucha radio. Mi papá escucha radio. Y como, esa ciudadanía, como siento que la idea de que porque la gente joven ya no consume, porque eso pasa, como que siento que está esta idea de que como la gente joven ya no consume los medios, que no es verdad, consume los medios, pero en otras partes, eh, entonces ya no se ve tele. Mentira, es cosa de los números, ven tele. Es cosa de ver que todavía existe esta idea de los rostros de televisión que tienen como niveles de aprobación. La gente ve tele, la gente escucha radio, la radio sigue siendo el medio con mayor como Confianza. confianza. Entonces, y cuando has trabajado en radio, sabes que la gente escucha la radio, sabes que la gente está pendiente de lo que pasa en la radio. Eso es así, es verdad. Y ahora también pasa con estas radios digitales, por ejemplo, Turno. La gente escucha, ve Turno. De hecho, yo siento que cuando vivía con mi conviviente, siento que hubo un momento donde ya la voz de Nicolás Copano era parte de mi vida, como que de hecho, cuando no lo veíamos, como que, y yo no lo escuchaba porque José era el que lo ponía, yo sí como siento que no he escuchado a mi amigo personal, Nicolás Copano, como que ya era parte de mi rutina, ¿cachai? Y esto también se ve en otros países, por ejemplo, en Argentina. A mí me salen mucho como en TikTok también, ¿cachai? Como al final todo vuelve a que eh, como la materia no se crea ni se destruye, solo se Solo transforma. se transforma. Eso pasa con el contenido también. Y resulta como, y ahí volvemos a esto de que el gobierno está teniendo que hacer estos reels de la vocera, que yo siento que si alguien lo va a hacer en la vocera, obviamente tiene que vocerear, eh, dando cifras, mostrando datos, y la razón por la que la vocera está haciendo eso es porque los medios no lo están haciendo. Y no digo que los medios tengan que casi que hacer una apología al gobierno diciendo como, oye, el gobierno es bacán. No, obvio que no. También hay que hacer las malas cifras. Pero el tema es que los medios ni siquiera están haciendo esa cosa como hacer las malas cifras ellos mismos.
se están escudando en que alguien más lo dijo, en que el experto, en que el político, en que el ex candidato presidencial no están haciendo la parte crítica, que es, lo voy a hacer yo. Yo voy a buscar los datos, ¿cachai? ¿Y puedo citar al político? Por supuesto. Pero no puede ser que mi única fuente sea el político. Porque el político tiene una agenda, ¿cachai? Y los medios también tienen agendas, pero no deberían. No en ese sentido. Y ahora yo defiendo que el periodismo es subjetivo, como el periodismo objetivo no existe, cualquiera que haya pasado por una clase de periodismo sabe que eso es así. A mí no hay nada que me moleste más cuando salen con la cuestión del periodismo tiene que ser objetivo. El periodismo lo hacen personas y las personas tienen opiniones. Lo que sí tiene que hacer el periodismo es investigar las cosas, como... Y sí, no puede ser que tus ideas nublen la forma en la que vas a informar. Eso es verdad. Pero tú no puedes pedir que el periodista no tenga opinión, por ejemplo. Pasó con Soledad Neto, con la Sala con Universal, que de hecho yo te lo mandé. Que ella hizo un reel hablando de esto y diciendo como, oye, está muy inaceptable. No lo dijo así, pero se dio a entender. Y de hecho se veía bastante molesta. Y lo hizo en su cuenta personal. Pero tú metías a los comentarios y los comentarios eran, los periodistas tienen que ser objetivos. Y la trataban de zurda. Y yo encuentro que tratar de zurda a Soledad Neto igual es como... Tratar de zurdo a cualquier periodista chileno a estas alturas ya es como... Oye. Como... Es que, por ejemplo, ahí donde también entra la misma red social. Uh-huh. Como el funcionamiento de la red social y lo hemos conversado y cuando estamos nosotros, que nos toca, la idea es que nuestro programa llegue a más gente y muchas veces está el clip que sea un poco más incendiario, por ejemplo hablando de la ministra de la Mujer, que va a llegar y decir como no, o lo bueno de la experiencia, que fue como el último TikTok que llegó a un poco más de gente. Uh-huh. No, y el gobierno de ahora también eran inexpertos. Ah, ya, pero los de ahora también y criticaban con el ejemplo. Y ahí se empieza a discutir con esta idea que hablábamos del principio de los unos versus los otros. Entonces tú colocas el titular que te va a llevar a que la gente comente. Y si la gente comenta, el algoritmo lo muestra y así sucesivamente va creciendo y mostrando. Pero al mismo tiempo, una cosa no quita la otra. Que es que, como dices tú, que el mismo periodista te cuente algo. Como el periodista está ahí también porque tiene la habilidad comunicativa de poder expresarte una cosa, no solamente poder hacer preguntas, preguntas puede hacer cualquiera, pero al mismo tiempo tienes que tener una concepción de poder explicarte, por ejemplo, que el déficit estructural significa esto. Y te lo comparto y te lo replico aunque dure más, aunque quizás no sea tan compartible, pero si no es compartible, la gente no come, no se genera el ingreso porque bajamos los números, entonces estamos viviendo en un concepto del mismo tiempo de competencia, que muchas veces pasa que hay que sacar esta noticia porque está siendo compartida y que la gente le dé me gusta y se enoje en los comentarios. Entonces, aquí también lo lleva al gobierno en general, que esta misma, como nosotros entendemos actualmente las comunicaciones, por así decirlo, lleva a que un poco veamos que el legado del gobierno no va a estar tan entendido hasta 4 años más. De esto de decir, como sabéis que no era tan malo. Que nos pasaba con Piñera, nos pasaba con Bachelet, de decir como, uy, sé que la Bachelet está haciendo las cosas mal, pero después cuando la ley se empieza a implementar y se empiezan a ver resultados, decir, oye, sé que la Bachelet no era tan mala. Que de hecho es algo que yo he dicho antes, que Sí, lo que va a pasar es esto. ¿Va a entrar el gobierno? No. Le van a echar la culpa de todo el gobierno anterior. Todo. Y al principio la gente va a estar de acuerdo. Y te va a decir, sí, efectivamente, esto fue así. Y después el gobierno también se va a dar cuenta que gobernar no es tan fácil, que es lo que le pasa a todos, sobre todo a un gobierno que es inexperto, porque lo es. No han gobernado. Y ahí va a empezar como, oye, el gobierno anterior en verdad no era tan malo. Oye, ¿sabéis qué? Por ejemplo, yo creo, una crítica que va a pasar
va a ser la comparación en oratoria. Estoy segura. Estoy segura. Tanto de los presidentes como de las voceras. Y es una cuestión súper básica, ¿cachai? Pero yo estoy segura que va a pasar. Así como, oye, por último, hablaban así, ¿cachai? Y después, oye, ¿sabéis qué? Tal cosa, onda, el copago cero. Oye, ¿sabéis que el copago cero en verdad sí era bueno? Sí, sí es bueno. Sí. Oye, es que en verdad, puta, sí, la ley Karen tiene unas repercusiones que quizás no nos gustan tanto, pero en verdad sí es buena, ¿cachai? O sea, sí protege. Y así vamos a empezar y eventualmente vamos a llegar al siguiente ciclo presidencial y Gabriel Boric va a empezar a salir en las encuestas. ¿Qué es lo que pasó con Bachelet? Que se va con mala aprobación, llegan, le echan la culpa de todo. O sea, yo me acuerdo, le echaron la culpa hasta del terremoto. Onda que el terremoto había pasado por Michelle Bachelet. Yo me acuerdo de esto. Me acuerdo que también en un momento le echaron la culpa por el volcán en Chaitén. Lo tengo súper grabado. No por las consecuencias, no por la respuesta, La gestión de la emergencia. por la existencia. El volcán explotó porque Michelle Bachelet es presidenta. Y después entra Sebastián Piñera. Sebastián Piñera efectivamente tiene momentos muy buenos en su primer gobierno, pero el primer gabinete de Sebastián Piñera no era un buen gabinete. Y se empieza la idea como de, oye, en verdad Michelle Bachelet, igual, igual. Y después llega el nuevo ciclo presidencial, Michelle Bachelet empieza a marcar en las encuestas. Llega Michelle Bachelet de nuevo, segundo gobierno que fue más criticado, que tuvo más problemas, empieza a marcar Sebastián Piñera en las encuestas. Sale de nuevo Sebastián Piñera y siguiente ciclo presidencial, sí, efectivamente está la existencia de Gabriel Boric, de Daniel Jadwe, pero también sonó Michelle Bachelet. Bueno, ahora mismo. Y de hecho, ahora, cuando estaban así, ¿quién puede ser presidente? Oye, Michelle Bachelet en verdad sí fue súper buena presidenta. Entonces, a mí no me cabe duda que en el siguiente ciclo presidencial va a empezar a marcar a Gabriel Boric en las encuestas, porque somos un país de oposición. Esto es así, nos cae mal el que está. Y además tradicional, en el sentido de que tampoco nos movemos en otros nombres. Porque creo que el mismo legado de Boric, porque siento que, no sé si será, nunca, esto nunca lo va a entender, porque es solamente un ciudadano en un país de 17 millones de personas. Pero las imágenes que uno ve en la calle, en eventos públicos, como un poco esta idea, por supuesto nunca va a ser Mujica, pero esto que lo saluden en la calle y sea un rockstar cada aparte que va, o que la gente lo defienda en actos públicos. Por ejemplo, ahora pasó lo de Ruiz Tagle, que lo pifiaron en un comediante muy de derecha, que lo pifiaron en Puerto Montt por fome. Y empezó a tratar al público de comunista, y gestos obscenos, de picado. La derecha no sabe hacer humor. Eh, Sorry. pues. En ninguna parte. Perdón. Entonces como que empezó a criticar al gobierno y la gente un poco lo defendía y se empezaban a discutir ahí entre medio del público. Entonces, a diferencia, no sé, de Bachelet, que le tocó un cabal justo a las puertas del cierre del gobierno, y Piñera, que tuvo un estallido social, Una cosa o algo, pandemia. una... Eso, pero por lo menos la pandemia lo terminó un poco de consolidar en los últimos meses de gobierno. Pero ya teníamos un poco esta sensación de que se va en su peor momento. Los dos se fueron en su peor momento. Sobre todo Piñera 2 y Bachelet 2. Eh, pero yo siento que Boric no se va en un mal momento. No. No se va en el piso. Si bien es una derrota dolorosa, va a tener la derecha está en una posición muy con todo para poder hacer tranquilo por lo menos un Que montón ganen de cosas. con una ventaja súper grande. Tiene una ventaja, como no diría si súper grande, porque siento que está resilla interna, pero va ganando.
Sí. Llega bien, llega bien. Como a diferencia de Boric, que llegamos y era como el Congreso les va a poner hartos peros, va a ser complicado. Dicho y hecho, dicho y hecho. Entonces siento que todo está por una buena posición, pero sin embargo Boric creo que se va tranquilo para la casa. Se va a ir tranquilo aquí a San Miguel, aquí un par de cuadras de mi casita. Anda a pedirle un saludo. Eso si lo pillo en la calle, Yo creo que si lo pillé en la calle y le pedí un saludo, te dice que lo va sí. a decir que sí. Pero claro, a mí me pasa eso, que siento que, o sea, no, no siento que por más que intentaron que la elección fuera un plebiscito del gobierno, que lo intentaron con cada elección que hubo entre medio, yo sí siento que no fue Gabriel Boric el que perdió la elección. Como se trató de instalar, pero yo siento que no fue Gabriel Boric el que pierde la elección. Como no se hizo esa conexión, siento yo, como ese es mi... Y a mí me pasa que veo, ponte tú, que incluso cuando se intenta criticar, cuando es como, bueno, esto mismo que decían antes, que no, que usa la guagua, que por qué anda con la guagua. Como tú te metías en los comentarios y sí, hay gente con esa, pero en verdad siento que no es mayoría, como, como sí es en otras ocasiones, como otras cosas. Aparte, de nuevo, tanto que les importan los niños, a la mamá de la guagua se la acabó el postnatal. ¿Y por qué no puede llevar a la guagua? No entiendo. Como mucha gente va a trabajar con sus hijos. Eso es no saber cómo funciona el mundo. Porque, por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi mamá llevándome al hospital. Como es algo normal de gente que trabaja. Me acuerdo que también fue polémica con Camila Vallejo en su momento en la Cámara de Diputados, que iba a trabajar con su guagua. Carol Cariola fue a votar con su guagua en un momento. Como, que tú podéis decir, ah, pero tienen la plata para pagarle a otra persona, la cuestión, oye, pero tanto que te llenáis la boca de que los papás presentes, de que los niños, de que la importancia, de que la familia, de que... Entonces, no sé, yo también siento que Gabriel Boric no se va derrotado, no se va como pateado en el suelo, ¿cachai? Eso No hubiera se va, parecido mucho peor. Pareció mucho peor. no se va con una aprobación así como de uff, pero ningún presidente se ha ido con buena aprobación. Bachelet. Eh, Bachelet sí, 1, Bachelet 1. pero tampoco era una aprobación como de uff, chiques, como Pues eso increíble. hubiera sido siempre, siempre se puede ser mejor. Claro, pero ninguno se ha ido con una aprobación. O sea, tanto que les gusta decir que los gobiernos de Sebastián Piñera fueron muy buenos porque la gente después de muerto es perfecta al parecer, no se fue con buena aprobación, ninguna de las dos veces. O sea, Es que ahí también donde está la otra vuelta, es que perdió la elección. Por harto. sí, Como el sector, por supuesto el sector no ha hecho las cosas bien. Y es donde salen los analistas de nuevo a decir que es la reconstrucción de la izquierda, cómo se va a reconstruir esto, y además siguen todos enojados. Ahora como que se juntaron, pero se van a volver a enojar probablemente. Entonces como está esa disputa porque el gobierno perdió. Ese es el frío y triste duro dato. Que los republicanos están en el poder el próximo 11 de marzo. Pero al mismo tiempo va un poco esta misma lectura de como imagen de gobierno, como la imagen del presidente, de cómo se va el presidente y sus ministros. Como creo que los ministros que están como ahora se van como en una buena posición de decir como, ¿sabes qué? Estos pueden seguir manejando la gestión, pueden ir con cargos de uno u otro tipo, sobre todo los que están desde el principio, que es Vallejo, que es Orellana, Muñoz, incluso la misma Jara, ahora como no es la misma después que estuvo en una posición de ministra, a diferencia de los ministros de Piñera o los ministros de Bachelet, porque si bien es como, oh, fue ministro de Bachelet,
ninguno ha seguido un legado en el sentido de posicionarse nuevamente o de colocarse de una nueva forma. Boric colocó algunos. Maya Fernández, Carolina Toá, un poco Elizalde que es como creo que debe ser Medio símbolo. el gran representante de la concertación bacheletista. Sí. Entonces, como tenemos esta imagen de lo que puede quedar para después, creo que queda en muy buena posición a pesar del mal resultado electoral, que es ahí donde vemos los números. Esos son los números reales de la ciudadanía no quería que estuviera una continuidad de este gobierno, aunque lo hayan renegado toda la elección. Claro. Algo que me va a salir un poco de ahí. ¿A ti no te pasa que te sorprende que algunos ministros hayan llegado al final? Absolutamente, Ay, absolutamente. a mí me deja, algunos no porque sean malos, quiero dejarlo súper en claro, sino porque siento que les pegaron todo lo que les pudieron pegar, a pesar de haber hecho buena pega, y sí, estoy hablando de la ministra Orellana, yo, defensora de Antonia Cósmica, como a opinión personal, y me sorprende porque le pegaron de una forma desde el día uno. Desde el día uno, Antonia Orellana era la culpable de todos los males. Entonces, que llegue al final, encuentro que además merecido. ¿Qué querés que te diga? Pero, por ejemplo, alguien que a mí me sorprende, también porque era odiado desde antes de ser ministro, es Grau. Grau no llega en la misma cartera, pero llega al final. Y lo encuentro, no lo encuentro particularmente malo, pero sorpresivo. Sorpresivo. Y de hecho, a pesar de que yo también, defensora, siento que ha hecho una muy buena pega y es de las mejores voceras, me atrevo a decirlo, de quizá yo podría decir que está ahí como cerca de Francisco Vidal, que también era buen vocero, Camila Vallejo. Que Camila Vallejo, una mujer comunista que además nunca renegó de ser comunista, llegue al final, lo encuentro heavy, pero no lo encuentro malo. Y encuentro que eso también habla de una pega bien hecha en el sentido de que a pesar de que se les pegó y se les pegó duro, no se logró sacar. No se pudo. Entonces no hubo razones suficientes para sacarlas. Y eso igual encuentro que te habla de una buena pega. Sorry, como el hecho de que Janet Jara, la única razón por la que no llega al final es porque fue candidata, porque todos sabemos que fue por eso, porque fue una buena ministra del Trabajo. Como, ¿te puede no gustar Janet Jara? Por supuesto, pero Janet Jara fue una buena ministra del Trabajo. Hizo cosas muy buenas. Logró, Diría la eh, segunda mejor ministra después de Vallejo. logró acuerdos que yo creo que nadie hubiera esperado que una ministra comunista lograra. Y también una ministra comunista que hasta la elección presidencial nunca renegó de su comunismo. O sea, ella orgullosa comunista en ese sentido. Entonces, y también siento que a pesar de que les encanta decir que ellos casi que salvaron al gobierno, siento que la exconcerta también tuvo grandes cagazos. Y se habla poco, se habla poco de estos grandes cagazos. Y es heavy porque incluso los cagazos que eran de ellos, de alguna forma eran culpa del Frente Amplio. Como la cagan ellos, pero sí, el Frente Amplio fueron los que, no sé. Encuentro que, de nuevo, este gobierno no se va en el suelo, como algunos quieren creer. No les van a escupir en la calle si los ven. Y de hecho, creo que hemos visto lo que pasa si los ven en la calle. Lo que pasa si ven al presidente en la calle. O sea, eso también comparable con Michelle Bachelet. Que la gente te abrace, que te tenga ese cariño. Y siento que Michelle Bachelet era súper explicable porque esta figura, me carga que esto sea la figura que le asignan a políticas mujeres, pero es esta figura maternal. Te dan ganas de abrazarla. Uno de mis stickers más usados en WhatsApp es ese del niñito que la está abrazando haciendo puchero, porque yo siento que si yo conociera a Michelle Bachelet, esa sería yo a mis 26 años. Pero con Gabriel Boric siento que es una cuestión que no sé si cuando tú veías a Gabriel Boric con chaqueta de cuero en el Congreso, te imaginabas que algún día las señoras en la calle lo iban a abrazar. Los niños le iban a escribir cartas. Como,
Es Sí, una cosa como tan... Y yo no sé cómo... Ahora estamos hablando de alguien que también fue funado. O sea, el momento de la cerveza en el estallido. O sea, también pasamos de eso a esto. ¿Cachai? Entonces, no sé, yo no creo, he leído por ahí que quizás como no, que esto va a cambiar cuando deje de ser presidente y deje de andar con seguridad. Yo no creo, siendo súper difícil. honesta. Incluso No creo. al contrario. Al Sí, yo creo contrario. que se le va a acercar más gente justamente porque no va a andar con hueones ahí. Y al mismo tiempo la misma posición del expresidente, es igual que a desempleado, ¿cachai? Como con un buen sueldo vitalicio, que es para vivir así como con tranquilidad, porque seguramente va a estar haciendo otras cosas, no sé qué tanto lo vamos a ver en Chile, por ejemplo, y al mismo tiempo se va a ir a un sector como San Miguel, que si bien no es, no es el sector más pobre de Santiago, pero sí es una periferia. Es una periferia distinta que está en crecimiento recién. No es como con todos los perdones. Michelle Bachelet siempre ha vivido en la comuna de La Reina. ¿Para qué vamos a decir a Sebastián Piñera? O en el extranjero. O en el extranjero. O en el extranjero. Bueno, su presidencia acá en Chile ella vota en La Reina. No me sorprendería que el presidente en un momento se vaya a ir a Punta Arenas, por ejemplo, se vuelva a Punta Arenas, que es diferente vivir en Santiago que vivir en región, y así sucesivamente. Y volviendo al tema de los ministros, aquí está copuchando que hay poca rotación de ministros en este gobierno. Sí, La mayoría son, por ejemplo, Interior fueron tres, y son tres porque toda salió por la candidatura, versus, por ejemplo, Sebastián Piñera, Piñera 2 que fueron cuatro. La mayoría son tres ministros, cuatro ministros, por ejemplo, la Secretaría de la Presidencia fueron cinco ministros tuvo Piñera. Aquí Boric es el que más tiene, que fueron cuatro. Sin contar los subrogantes, porque hay varios que terminan en posición de subrogante, entonces como que ahí un poco se va moviendo. Por ejemplo, Isiana Echeverry fue ministra subrogante de Secretaría General de Gobierno, pero por el postnatal de Vallejo. Y así sucesivamente, entonces tenemos varios que fueron uno, dos, la mayoría son dos. Porque, por ejemplo, Juan Carlos Muñoz estuvo todo el gobierno, Maiza Rojas en medio ambiente estuvo todo el gobierno, minería solamente tuvo un cambio, salud tuvo solamente un cambio, y eso que son carteras importantes. Por ejemplo, el que me sorprende que también ha llegado al final, porque uno puede tener mucho resquemore y posiblemente no lo haya hecho bien, es educación. sí. Cataldo tiene su hartos pero, hartos pero ahí Cataldo no está. estuvo desde el inicio, No también estuvo desde eso el es, inicio, por eso, pero claro, como porque durar esta cantidad es impresionante. Ahora, a mí, ¿sabéis que me ha dado mucha lata? Que siento que en salud se hicieron muy buenas cosas y se habló re poco. O sea, esto mismo de como las enfermedades de los niños. O sea, esas cifras estaban, yo creo que son cifras que deberían haber sido no solo alumbradas por el gobierno, sino que deberían haber estado en los medios. Eran cifras muy importantes y se visibilizó poco. Yo si tuviera que hacerle una crítica al gobierno saliente, es sin duda su manejo comunicacional. Eh, es algo. Ahora, esto no es algo de este gobierno, es algo que los gobiernos en general siento que no han hecho bien. Como falta, no sé qué es lo que falta, pero algo falta, ¿cachai? Claramente. es que, por ejemplo, lo que pasó con las listas de espera. No encuentro un titular así como preciso, en el sentido de que se bajaron, porque la meta del gobierno era bajar los 200 días. Y llegaron como a 210. No me acuerdo el número, pero no llegaron a los 200. Sin embargo, sigue siendo un mínimo histórico de la baja de la lista de espera. Entonces, como si bien, ahí es donde muchas veces que lo que le va a pasar a Cast, harto, se ha puesto metas muy ambiciosas. Eso es Entonces, algo que encuentro que hay veces que la gente no aprende. Siento que Cast sí aprendió ciertas cosas de Gabriel Boric a nivel campaña, a nivel debate, por ejemplo, eh, pero ¿cómo no aprenden esta cuestión de que ponerse metas ambiciosas
es una mala idea. Porque, y de nuevo, criticar ciertas cosas al gobierno saliente es una mala idea, sobre todo cuando son cosas que tú no sabes cómo las vas a hacer tú, que, que no son tan controlables. Porque ¿qué es lo que haces? Haces que gente como yo, que existe, diga, ok, vamos a mirar, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo hacer esa primera cuenta pública, por ejemplo. Vamos a ver cómo van a ser esos 100 días. Vamos a ver cómo se lleva a cabo las medidas como, por ejemplo, el recorte presupuestario. Entonces, está difícil. Está difícil. Y ya para cerrar un poco, que por ejemplo está el titular de The Clinic: gobierno no logró meta de reducir a menos de 200 días tiempos de listas de espera, pero medición alcanzó la cifra más baja desde que hay registro. Es un titular que te entrega un poco esta idea, que el promedio son 225 días de promedio de listas de espera y en intervenciones quirúrgicas a 251. Entonces como que están estas cifras de decir cómo se ha mejorado, falta, pero se va a terminar revisando. Y creo que así va a ser un poco este último mes de gobierno. No alcanzamos a un poco ver lo que se termina definiendo un poco qué es lo que queda, que es un poco lo hablamos al principio, que era la sala cula universal, y el otro es el FES, pero todo apunta a la sala cula universal, que están todas las condiciones para que se apruebe y se termine sacando antes del 11 de marzo, que siempre son estas últimas cosas de firmar en los últimos días, porque ya estamos todos yéndonos para la casa o renovando la oficina para volver el 11 de marzo, pero todo ya está armado para que Cast asuma su presidencia. Bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa. Siempre es bueno volver. Ahora esperemos que esta segunda temporada no tenga freno y nos vamos por un tubo ya de camino al 11 de marzo. O sea, yo sé que en abril vamos a tener una pausa. Vamos a tener que hacer una pausa obligada, O o sea, a no. menos de que vaya a traer un micrófono, porque yo tengo uno solo. Pero con uno nos escuchamos bien, aunque sea un Que yo capítulo. acabo de doxear tu Un viaje. cortito, sí, por supuesto. En abril nos vamos a juntar presencialmente, así que hay que ver qué podemos hacer. Por supuesto, algo vamos a grabar. Quizás se logra, quién Eso sabe. se logra, sí o sí. Pero con todas las ganas de que esta segunda temporada ya no tenga frenos, sobre todo con un gobierno que, como decías tú, va a haber hartas fallas comunicacionales y que va a ser por lo menos entretenido comentar. Pero para irnos contentos, para irnos tranquilos para la casa, unas buenas noticias y recomendaciones. Así que, Bárbara, sé que tienes algo que recomendarnos, que decirnos, relacionados con la vestimenta que tiene el día de hoy. Yes. No me acuerdo si recomendé la primera temporada. Yo creo que no, porque no sé si ya estábamos grabando, pero no importa. Es una recomendación quizás un poco infantil. Siento que quizás gente que no conectó con esto en su infancia y adolescencia quizás le cueste un poco, pero no pierdo nada. Y estoy hablando de Percy Jackson, y no me acuerdo cuál es el apellido que le pusieron en la serie, porque le cambiaron un poco el nombre que tiene en los libros. Percy Jackson y And the Olympians es en inglés, que es una serie de Disney Plus. Percy Jackson ya tuvo una adaptación antes, es una saga de libros. La original son 5 libros y después el autor se anduvo jalando y sacó, bueno, todavía está sacando libros del universo de Percy Jackson. Y ya tuvo una adaptación hace un par de años, unas películas que fueron bastante criticadas. De hecho, el mismo autor las odia. Y ahora, con más control creativo, va y se lanza en Disney Plus. La temporada 2 se grabó y salió en diciembre, terminó de salir ahora en enero. Es una serie corta, muy del ritmo que tienen los libros, que son libros infantiles / adolescentes, y que hasta ahora tiene, como digo, 2 temporadas. Esta serie se trata de este niño que se llama Percy Jackson, por si no se leen, que crece con su madre soltera, o sea, su
su madre es la única figura real que está, que vive en una relación abusiva, que él no entiende muy bien por qué, y él siempre ha visto cosas extrañas, criaturas, además es disléxico, es hiperactivo, y tiene este amigo que aparece y como que lo cuida desde chico. Y después nos enteramos que es porque él es un semidios. Y no solo es un semidios, sino que es hijo de Poseidón, que técnicamente no debería tener hijos por un pacto que existe entre los tres grandes de la mitología griega, Zeus, Hades y Poseidón. Esto hace que él tenga que ir a este campamento, que yo estoy usando la polera del campamento mestizo, que me la hizo mi amiga Perry, me la pintó ella. Eso, y mucho saludo a Perry que escucha el programa. Además, Sí, escucha el programa. me encanta que tú sepas que la Perry está ahí Porque, pendiente. es que eso, porque interactuar todos con nuestras publicaciones, como yo soy el que ve esos números, sí sé que Perry sigue el programa. De mi amiga Perry. Entonces, este niño de 12 años se ve enfrentado a tener que hacer una misión porque además lo acusan de haberse robado el rayo de Zeus, que es muy importante. Este niño conoce ahí a Annabeth, una niña hija de Atenea, y a su amigo Grover, que es su protector, que es un sátiro. Si usted vio Narnia, se acordará de estas figuras que son los sátiros. La primera temporada está alrededor de esto, la segunda, ¿qué pasó? Nada, que además ahora los Therians están de moda. No, adiós. No, no, no. Solo me acordé y me reí, lo siento. Y la segunda temporada se basa en otra misión de estos niños que están detrás de distintas cosas porque se está gestando esta guerra entre dioses y titanes. La saga, de hecho, se origina porque Rick, el autor, trata de explicarle a su hijo que es disléxico, como que le inventa esta historia de los semidioses que son disléxicos porque leen en griego, de que son hiperactivos porque están en modo de pelea, porque los semidioses suelen ser héroes. Hércules, todo eso. Y cada libro sigue, si tú te das cuenta, si a ti te gusta la mitología, sigue la estructura de ciertos mitos famosos. Por ejemplo, El Mar de los Monstruos, la segunda temporada, es la Odisea. Entonces es bien entretenido si te gustan esas cosas. Y además están siguiendo un poco la estructura que hizo Harry Potter, que es que están renovando las temporadas muy rápido. Entonces estos niños están grabando a medida que crecen. Y si bien entre la segunda y la tercera, o sea, la primera y la segunda temporada hubo como un poquito de fase, ahora están grabando con las edades que los personajes tienen. Y eso es importante. La serie es muy buena, tiene un tipo de humor muy particular, de repente te estáis riendo y pasa algo que queda así como... y tiene este ritmo, como digo, que es súper fácil de seguir. Es súper entrete para verla no solo como con niños, sino también como verla uno. Es súper, por ejemplo, mi amiga Sophie, que no leyó los libros de adolescente, que no tuvo esta conexión que, por ejemplo, yo tengo con esta saga, que yo me jalé los libros a una edad donde yo podría haber ido al campamento mestizo, 13 años, ¿cachai? La Sofía enganchó, como súper rápido. De hecho, vimos el final juntas a través de FaceTime. Ay, qué lindo. Así que la recomiendo harto, está en Disney Plus y si es que se animan también, los 5 libros están dando vuelta en todas partes. Y cortito, una noticia feliz, Larry, el gato como que está aquí cerca del primer ministro, que es este gato que vive en Downing Street, cumplió 15 años. Me encanta. Y sí, y es un gato espectacular. Si usted no lo ha visto nunca, busque Larry, primer ministro inglés. Así que feliz cumpleaños a Larry. Feliz cumpleaños, Larry. Sí, también lo vi. Le gustaba Bárbara, así es que ahora que saben que voy a ir para allá, podemos ir a ver a Larry. Y me dijo que fue medio difícil, pero Vamos. la esperanza nunca se pierde. Siguiendo con noticias de animalitos. Mi buena noticia está en relación con los animalitos. En este caso, porque el Consejo de Ministros declara al pingüino de Humboldt como monumento natural para aumentar su protección. Tenemos que el Consejo de Ministros
los declara como monumento natural de especie, una figura de protección que resguarda directamente a esta ave endémica de la corriente de Humboldt en todo el territorio nacional. Esto significa que la medida prohíbe intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte al pingüino de Humboldt, entre otras acciones, permitiéndose solo excepciones para fines de investigación científica o inspección gubernamental. Tenemos que esto sobre todo que tiene un harto valor respecto a que la calificación del pingüino de Humboldt es que está en peligro de extinción en consideración de la sostenida declinación poblacional y de las múltiples amenazas que enfrenta, como interacción con pesqueras, perturbación de los sitios de nidificación, la presencia de especies invasoras y los efectos del cambio climático. Entonces, que se proteja esta especie que es emblemática de acá, sobre todo de nuestro cono, sobre todo cono sur, sobre todo porque la mayor espacio de reproducciones está acá en nuestro país. Entonces ellos se vienen a reproducir acá, se vienen a tener sus procesos de apareamiento y después se devuelven hacia Brasil para aguas más cálidas en relación al invierno. Entonces, que se hagan estas cosas, sobre todo en este gobierno, que igual ha destacado un poco sobre esta situación. Por ejemplo, lo he hablado con amigos, con compañeros de trabajo, que la preocupación y que es posible la aprobación de la minera Dominga en el próximo gobierno es una situación real. Entonces, que estos amarres, como les gusta decir al gobierno que viene, Palabras que odio. Amor. amarre. Me tiene chata, chata. Entonces, que por lo menos sea quizás de este estilo. Así que esa es mi buena noticia del día de hoy. Y el otro día, que también estaba analizando que se hizo este sitio que es como los 1000 avances del gobierno. Que ahí cada uno tendrá su opinión si es que es necesario hacer un sitio de los 1000 avances. Y que destacaba, y creo que voy a volver a destacar, que el ministro Juan Carlos Muñoz, que está haciendo una labor espectacular, excepcional desde el día 1 hasta el 11 de marzo, que ahora se puede pagar con tarjeta en el metro. Creo que ese es un avance, pero Igual que nada, eso, los que ingresos de Latinoamérica. nos sentimos, pero primer mundo. Cuesta. Yo he intentado algunas veces sí, otras no. Esto recién se implementó ahora el 13 de febrero. Pero ya creo que es un avance, pero increíble. Así que, y que en transporte, como esta sección de buenas noticias, yo uso mucho para un poco este tipo de anuncios, transporte que debe ser el que más se ha tomado este espacio de las buenas noticias por la buena gestión. Así que eso. Bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Si es que tienes saludos, palabras de cierre, este es tu momento. Bueno, reitero mis saludos a la Perry. Saludos a Perry. La Perry manda los mejores regalos. El año pasado también me mandó unos regalos increíbles. Un saludo a la Franny, que me vino a ver. Esta semana estuve visitada. Y a la Cami, que es nuestra auditora fiel de la que ya he hablado antes, que anda en estas tierras. Qué Así que bueno. también es probable que la vea. Y cómo no mandarles saludos si no escuchan, pues. Por supuesto, o sea, así que siempre agradecido de nuestra querida audiencia, nuestra querida además audiencia, sobre todo esta segunda temporada, que venimos con más ganas, con más energía, incluso con la posibilidad de poder grabar algo presencial. Ya con técnicamente el primer mes del gobierno. Primer mes de gobierno, que vamos a estar por ahí, por esos lados. Así que eso, recuerden seguir en nuestras redes sociales como laolla.pd en Instagram, en TikTok y también en nuestras plataformas de audio como Spotify y YouTube para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.